Bueno, yo me llamo Fiorella Fenolio Limón, soy arqueóloga y trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 2005. Y pues mis especialidades son la protección del patrimonio cultural arqueológico y bueno, en el área de investigación me dedico a investigar los periodos clásico y epiclásico en Querétaro. ¿Qué es un sitio arqueológico? Es un espacio donde podemos encontrar cualquier tipo de evidencia relacionada con las sociedades que habitaron México antes de la llegada de los españoles. Eso quiere decir que puede ser un sitio, por ejemplo, desde donde encontramos un taller lítico, ¿no? Un taller o sea, que nada más encontremos algunos elementos o artefactos en superficie. Eh, Lugares donde, por ejemplo, tenemos concheros, ¿no? Que son muy dados en las costas, ¿no? Que son todas estas áreas donde encontramos los desechos de producción y de consumo, ¿no? De los grupos cazadores, recolectores, pesqueros. O los que son más famosos, ¿no? Que son los sitios arqueológicos que tienen estructuras arqueológicas, es decir, pirámides, ¿no? Que está mal dicho pirámides, pero todo el mundo le conoce como pirámides, ¿no? Entonces, eso es un sitio arqueológico. Cualquier espacio donde tengamos evidencia material de las sociedades que vivieron en México antes de 1521. ¿Dónde se ubica el sitio arqueológico de Santa Bárbara? El arqueológico de Santa Bárbara pues se encuentra pues justo en la comunidad con el mismo nombre, en la parte de arriba del cerro, que también se conoce como el Cerro de Santa Bárbara. Está ocupando, digamos, toda la parte de la cima, ¿no? Toda la cima que de hecho fue modificada para poder poner las estructuras arqueológicas en esta parte. ¿Qué diferencia hay entre zona y sitio arqueológico? Es pues todo espacio donde encontremos evidencias materiales de las sociedades que vivieron antes de 1521. Las zonas arqueológicas es lo mismo, la única diferencia es la categoría legal que tienen. O sea, un sitio arqueológico es, como les decía, esa visión amplia, digamos, desde el punto de vista jurídico es eso, ¿no? O sea, cualquier sitio que tenga evidencia material. Pero una zona arqueológica son solamente aquellas que han sido decretadas por la Presidencia de la República como tal, como zona de monumentos arqueológicos. No todos los sitios arqueológicos son zonas arqueológicas, solamente aquellas que tienen un decreto presidencial. Por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos cerca de 1100 sitios arqueológicos, pero solamente tenemos 5 zonas arqueológicas, entre ellas el Cerrito. Es decir, son aquellas que ya tienen esa característica legal de constituirse como zona de monumentos arqueológicos y que jurídicamente tienen una categoría completamente distinta a ser sitio arqueológico. Sin embargo, todos los sitios arqueológicos, o sea, por su simple existencia, están protegidos por la ley, pero tienen una categoría distinta que una zona arqueológica precisamente por el decreto presidencial. ¿En qué año se descubrió el sitio arqueológico de Santa Bárbara? Los primeros registros que tenemos del sitio arqueológico se le deben a la arqueóloga Ana María Crespo. Si mi memoria no me falla, fue a finales de los años 80. Que bueno, en realidad fue un descubrimiento al paralelo, ¿no? Porque durante los años 80 en México se estaba llevando a cabo un gran proyecto nacional que se llamaba Atlas Arqueológico Nacional. Este proyecto, el objetivo que tenía era hacer un reconocimiento a través de recorridos de superficie en toda la República e identificar dónde estaban todos los sitios arqueológicos del país, ¿no? Para hacer una gran base de datos y que eso nos permitiera, o sea, idealmente, que ya tuviéramos la información para poder prevenir la destrucción de los sitios arqueológicos porque llevan a estar reconocidos, identificados y protegidos, ¿no? Ese proyecto aquí en Querétaro estuvo precisamente como a partir de del año 85 al 89 más o menos, ¿no? Trabajando. Y al mismo tiempo que estaba trabajando el proyecto Atlas Arqueológico Nacional, está aquí, digamos, como parte de esa información, Ana María Crespo. Entonces, el registro, digamos, o sea, la identificación del sitio, ¿no? Se tiene, digamos, más o menos como esa edad, pero el registro es precisamente ya en los años 80, finales de los años 80, que se hace a la par la identificación, el registro y la poligonal de protección del sitio desde entonces. ¿Qué restos arqueológicos se han encontrado en Santa Bárbara? El arqueológico de Santa Bárbara es un sitio muy interesante. Bueno, obviamente está respondiendo a las características de la época, ¿no? Que se conoce como el epiclásico, del cual pues, ahorita hablaremos un poquito más, porque lo que tenemos en el sitio es toda la modificación de la cima del cerro, ¿no? Es decir, pues imagínense el cerro como un cerro, ¿no? Al que la parte de hasta arriba tuvieron que modificarlo a través de grandes plataformas, ¿no? O grandes muros para crear muros, digamos, como nivelaciones, ¿no? Y sobre ese se construyeron una serie de patios cerrados con montículos
Que la característica que tiene Santa Bárbara de otros lugares es que es un sitio que altamente o densamente construido, es decir, en muy poco terreno, o sea, en realidad, porque toda la cima del cerro está construida, pero en realidad si lo vemos en cuestiones de dimensiones, ¿no? Es mucha construcción para un espacio tan pequeño. Entonces, lo que tenemos es principalmente, por ejemplo, lo que tenemos atrás de mí, ¿no? Que es un enorme patio, que quizás es el patio central, ¿no? Que está construido bueno, está el patio central y alrededor una serie de montículos, que es lo que le da esa forma cuadrangular, ¿no? Y después toda la zona de aquel lado son igual pequeños patios, ¿no? Patios cerrados, pero la característica es que son patios, digamos, como continuos, ¿no? O sea, empieza un patio y luego tienes otro patio y tienes otro patio y otro patio y va bajando conforme a la misma topografía del cerro, ¿no? En la parte de atrás, ¿no? O sea, del otro lado, digamos, tenemos otras estructuras que ya más que patios cerrados, siguen siendo patios, pero en este caso solamente están delimitados por unas pequeñas estructuras, que son 3 estructuras formando un pequeño patio, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos en la parte de arriba del cerro, lo que nosotros estamos viendo, o esta arquitectura, ¿no? Toda esta enorme arquitectura que tenemos, en realidad está relacionada más con actividades cívico-ceremoniales, ¿no? Administrativas y políticas. Muy probablemente porque justo a la entrada del sitio hemos encontrado una serie de cuartos, ¿no? O sea, pequeños cimientos, ¿no? de las zonas habitacionales. Muy probablemente en esa zona estuviera la zona habitacional, pero específicamente la zona habitacional de élite, ¿no? Es decir, que la gente que vive acá arriba, ¿no? O sea, no gente común y corriente, ¿no? Sino era la gente que pues en ese momento tenía una fuerza y una fuerza política y económica como la élite que estaba dominando y controlando esta zona del valle. ¿Cómo es la arquitectura del sitio arqueológico de Santa Bárbara? Uno de los patios de los que les hablaba, que conforman pues precisamente las características arquitectónicas de Santa Bárbara. Yo ahorita me encuentro en lo que podríamos considerar como la parte interna o el parte central del patio, y este patio está delimitado, ¿no? Por una estructura que tengo justo enfrente de mí, ¿no? Nosotros hacemos un paneo, podremos ver cómo se alcanzan a ver estas pequeñas elevaciones, ¿no? que en una parte son más altas y en otras menores, ¿no? Que están delimitándolo precisamente 4 lados, ¿no? O sea, norte, sur, este y oeste. Tenemos estas pequeñas elevaciones de piedra, ¿no? Que son las que están, digamos, dándole el cierre y esta forma cuadrangular a este patio. En este caso, ¿no? Este patio es uno de los patios más pequeños, digamos, aunque tiene una de las estructuras más grandes que tiene el sitio, que es precisamente la que tenemos de este lado, que, bueno, pues como se puede ver, ¿no? Es muy evidente, ¿no? Digamos que el grado de altura que tiene yo creo que alcanza aproximadamente los 5 metros, ¿no? En cambio las otras son más pequeñas, que alcanzarán 1 o 2 metros de altura. El trabajo que hace un arqueólogo es muy complicado y muy fino, ¿no? Porque aunque nosotros, por ejemplo, hace un momento hablábamos de lo que conforma un sitio arqueológico, ¿no? Y yo decía que los sitios arqueológicos pues están conformados por los restos materiales que dejaron nuestros ancestros en esta superficie, ¿no? Sin embargo, hay otros restos, que también son restos materiales, que normalmente no percibimos, ¿no? Que pueden ser desde restos químicos, ¿no? En los pisos, que pueden ser manchas de fotos, infinidad de químicos, ¿no? Que se producen para realizar nuestras actividades, que esos también son restos materiales, ¿no? Y que gracias a esos detalles que son tan finos y que no vemos, eso nos permite a nosotros crear una enorme cantidad de información que nos ayuda a entender para qué servían cada uno de los espacios, ¿no? Si a eso le sumamos además, pues todos los restos materiales, ¿no? O sea, más perceptibles o los macrodatos, digamos, que pueden ser las puntas de proyectil, la obsidiana, las herramientas, la cerámica, etc. Le sumamos la arquitectura, las características de los edificios, la localización de los edificios, la orientación de los edificios, y le sumamos los restos óseos, ¿no? Pues con todo eso ya tenemos todas las fichas para este gran rompecabezas para poder entender a las sociedades que vivieron aquí. ¿Cuál es la importancia de conocer y preservar el sitio arqueológico de Santa Bárbara? Bárbara, como les decía, está en la cima de este cerro que se conoce como el Cerro de Santa Bárbara. Obviamente, la investigación de este sitio resulta sumamente importante por varias razones. La primera, pues es para aportarle, digamos, a la comunidad, ¿no? La historia de sus propios antecedentes, de su propia historia local, ¿no?
que les ayude a entender quién era la gente que vivió aquí antes, por qué estaba ubicado en este lugar, qué características tenía la gente que vivía aquí, qué cultura tenía, etcétera, ¿no? Pero el conocimiento de Santa Bárbara no solamente se limita a aportar información para la gente de Santa Bárbara o de Corregidora, sino que es una información que nos permite entender precisamente toda la dinámica cultural que se dio en todo el Valle de Querétaro, ¿no? Durante el Epiclásico. El sitio, como les decía, corresponde a este periodo, ¿no? El periodo conocido como Epiclásico, y también les mencionaba que es uno de los periodos donde tenemos mayor actividad en Querétaro, ¿no? Es el periodo donde más sitios arqueológicos tenemos, donde se ve que más gente vivió aquí. Desafortunadamente, también es uno de los periodos menos conocidos y menos investigados. Entonces, por lo tanto, el conocimiento que podemos obtener de Santa Bárbara nos va a ayudar a entender este fenómeno a nivel local, a nivel estatal, pero también a nivel de México, de todo fenómeno en todo lo que se conoce como Mesoamérica, porque es un fenómeno que realmente sigue siendo un misterio para los arqueólogos, porque no lo hemos podido estudiar con suficiente determinación, digamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el sitio de Santa Bárbara. Pero además de su importancia arqueológica, Santa Bárbara tiene otra importancia, que es la importancia ecológica, ¿no? Desde el punto de vista de este espacio, digamos, lo podemos concebir como un pequeño pulmón, ¿no? Que tiene Corregidora, ¿no? Porque como pudieron ver, además nos tocó una época muy bonita de poderlo ver verde, es una zona que sigue teniendo, digamos, todas estas características ecológicas propias, ¿no? de esta región, ¿no? Que se constituye como ese pulmón, como la única zona verde con árboles que son naturales de este lugar, no propios de este lugar, pero además tenemos a mis espaldas pues precisamente parte de la cuenca, bueno, en esta parte que es la parte del río Pueblito, pero que también es parte del río Querétaro, que es una de las zonas, ¿no? Que alimenta, digamos, de agua a toda esta región, a toda la cuenca y la subcuenca, ¿no? Y por eso también es importante su protección desde el punto de vista arqueológico e histórico y desde su punto de vista ecológico natural, porque así como podemos proteger el sitio por su historia, tenemos que proteger este sitio, el espacio, toda la subcuenca, por las características de agua que tienen y por los recursos naturales que tienen. Si no lo protegemos de manera conjunta, realmente todo se va a perder, ¿no? Desde el punto de vista natural como desde el punto de vista histórico. ¿Qué recomendaciones daría a los vecinos de Santa Bárbara para cuidar el sitio arqueológico? De cómo la comunidad puede proteger el sitio es de más, ¿no? Por un lado, siendo los vigilantes, como los guardianes vivos, los guardianes de este enorme patrimonio, ¿no? Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el encargado de la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, pues desafortunadamente no tenemos ojos en todas partes, ¿no? O sea, el nivel de acción en realidad está muy limitado, tomando en cuenta que el patrimonio arqueológico en México es enorme, ¿no? Y la cantidad de arqueólogos somos muy poquitas, ¿no? Entonces creo que la primera forma es precisamente eso, convirtiéndose en los guardianes, porque son los que viven aquí, los que están cerca, saben si alguien entra al sitio y va a hacer un saqueo, los que saben si va a haber una obra, los que saben si alguien pretende o está llevando a cabo alguna acción que está poniendo en riesgo o que está destruyendo el patrimonio cultural. Esa es la primera recomendación, que se convierta realmente en los guardianes de la protección de su propia historia y de su propio patrimonio. Lo importante aquí es que una vez que lo identifiquen o que sepan que alguien está dañando el sitio o que hay alguna obra que está en proceso, cualquier cosa que pueda poner en riesgo la información que contiene este sitio, automáticamente notificar al Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro para que sea el INA el que venga a hacer todas las tareas propias para detener esa destrucción y poder asegurar la permanencia y la conservación de toda la información que se tenga. La segunda recomendación es convertir estos espacios en espacios vivos, en espacios de interacción. Los sitios arqueológicos, aunque sea ahora solamente se vea como un cerro o con pequeñas lomitas, etc., la forma más importante en la que podemos proteger los sitios es viviéndolos, convirtiéndolos en espacios propios de la comunidad. Aquí sé que en Santa Bárbara se realiza, por ejemplo, actividades religiosas importantes, ¿no? Que es un cerro que es importante desde el punto de vista religioso en diferentes festividades, seguir haciéndolo, seguirse apropiando de este espacio como un espacio comunitario, como un espacio propio, un espacio donde la gente pueda venir a caminar los fines de semana, que puedan tomarlo como un espacio para venir a picnics, para venir a hacer recorridos, para venir a caminarlo y que forme parte de su vida cotidiana. Esas son las mejores recomendaciones, porque los espacios abandonados, los espacios que no se viven, están destinados a perderse.
En cambio, si son espacios donde la gente se apropia, donde la gente tiene actividades y lo sienten como suyo, esa es la mejor forma de conservar. Patrimonio no es integral, no tiene sentido. Aunque ahorita solamente lo veamos como un cerro y que no veamos, digamos, toda la riqueza arqueológica, en realidad esa es la forma de hacerlo. Apropiarse del sitio, del espacio, del cerro, haciendo las actividades religiosas, haciendo las actividades cotidianas como si formara parte de su vida cotidiana. Es importante que estos sitios se conviertan en parte de la vida cotidiana y que la gente venga a los cerros y los camine y se apropie de ellos. Sin embargo, siempre hay que tener presente que hay que respetar el espacio, tanto el espacio arqueológico como el espacio histórico y el espacio antropológico. A nosotros como instituto nos interesa muchísimo que la gente siga haciendo sus ceremonias en estos lugares, lo siga reconociendo, lo reconozcan como un espacio de cultura, como un espacio de historia, pero siempre hay que aprender a respetarlo. Es decir, si nosotros subimos al cerro, es sumamente importante no llevarnos absolutamente nada, no recoger nada del cerro, y cuando me refiero a nada es absolutamente a nada, ni plantas, ni que me voy a llevar para mi casa, ni los tepalcates, ni las flechitas, ni absolutamente nada. Y segundo, mantener estos espacios limpios, no convertirlos en basureros, no convertirlos en áreas donde venimos a tirar nuestra basura o venimos a tirar nuestro cascajo. Estos espacios hay que aprender a respetarlos desde todos los aspectos, desde el espacio antropológico, desde el espacio histórico, arqueológico y natural, porque solo así es como lo podemos conservar.